y otros interesados. Entonces podemos darle ya la bienvenida a Arthur y bueno, ya lo presentamos. Entonces, if you want, you can start right now. ¿Ya está el equipo de traducción listo? Ok, bueno, So good morning, ladies and gentlemen. My presentation will be in English, so I hope you have the equipment necessary to be able to understand what I'm saying. Or maybe you understand anyway, no problem. Okay, so it's a great pleasure to be here in Colombia. This is my second visit. I came here nearly 5 years ago, at the time I observed what was happening in the automotive industry, and it was difficult. I've been here now just half of 1 week, and already I'm feeling the same sort of feeling. It's a challenging environment. It is a very difficult economic situation. But I've had the opportunity in my career to spend time in many countries, and I'd just like to bring some of those experiences here today to this presentation. And some of it may be of interest and value, others maybe just interest. So what I'm talking about is less on the design side, but more on the manufacturing, looking at productivity and quality related matters. So the direct experiences I've had with UNIDO have been in India, in Belarus, in particular in South Africa. And although I haven't been to Australia, I've been studying what's been happening in the Australian industry. And I'd like to try and pull out some common issues that I have observed in my time visiting these countries. I spent quite a bit of time with our colleagues in South Africa and in India, those are probably some of the stronger examples that I shall use today during my presentation. Just a little bit of background. I know Alan has already given you some information on what I've been doing, but I spent 17 years with General Motors in the UK and the USA, and in 1985 the first of the Japanese car makers came to Europe, and that was Nissan, and I was very keen to be part of that. So I joined Nissan, and I was responsible for all the supplier related matters. This was from factory startup, where we were finding new sources of supply in Europe, through to developing those suppliers after a few years to make them ever more efficient. By 10 years within Nissan, the British government was listening very carefully to the stories of not only Nissan, but then Honda and Toyota, who had also chosen to set up in the UK. And they were hearing a story that said, working with the Japanese is actually slightly different to working with some of our more traditional car makers. And there's lessons we can learn, and we should pass these down through the supply chain, because at the moment, Nissan, Honda and Toyota and the other OEMs generally only work with their direct suppliers. We call the tier 1 suppliers. So below that, at tier 2 level, not much is happening. So the British government said, please come and act as an advisor and help us design something to take these processes of productivity and quality improvement to lower tier suppliers. So through the trade association, on this slide you see SMMT, that stands for the Society of Motor Manufacturers and Traders. That's the UK Auto Trade Association. We set up a new division called Industry Forum. It was like a consultancy wing of the trade association to help cascade these techniques down through the supply chain. I retired in 2011, at least I thought I retired, but then UNIDO said to me, would you please act in an advisory capacity and help us with some programs that we have running in other countries in the world. So I was delighted to accept that. This is me 20 years ago when we started our program in the UK. Because we had the Nissan, Honda and Toyota presence in the UK, I wanted to draw on all of their experiences. And so these Japanese guys, they're just a few of the ones that we had during a 6-year rolling period from Nissan, Honda and Toyota. These were shop floor Kaizen experts.
Of the improvements that were made during a change process. What we found was, whilst the Japanese guys or our guys were in the company, there was a great surge in improvement, and you could measure very clearly what had changed. But then over a period of time, when these guys left, things changed. In some cases, there was a deterioration. And I have to say, sadly, in some cases, there was as though we had never been there in that company in the first place. In other cases, it held, but there was no spread. So there was no culture of improvement. And I have to say, I'm delighted to say, in some countries, in some companies, there was this culture improvement. It was grasped by the management of the company, and they built on the lessons that we were able to provide, and they created this continuous improvement environment. Learned the lesson. We think we're now world-class performers. And I'm thinking, you're a long way from being a world-class performer. Maybe I should show you what world-class really looks like. So we would take them on international study tours to different go to one of the Toyota assembly plants, because you can see this thing they call Kaizen, the continuous improvement, live. And pero no solamente se trata de Japón. Comencé a trabajar también en la India, por allá en el año 99. Ellos también querían crear algún tipo de iniciativa para los proveedores de tiers más bajos con respecto a calidad. Hoy India es un país fenomenal con respecto a la industria automotriz. La producción es de 2.7 millones de carros al año, de vehículos comerciales, más de 800.000. Muchos países estarían muy complacidos de tener la India son solamente comerciales. Entonces, aquí se puede observar ese crecimiento parejo durante los últimos 10 años, y su ambición ahora no solamente de satisfacer la demanda local, sino en realidad comenzar a atacar y abordar las exportaciones. Y yo tengo seguridad de que vamos a ver esas figuras en producción en la India que van a continuar creciendo. Casi todas las fabricantes de carros grandes tienen presencia en la India, así como la mayoría de los proveedores de Tier 1, y a lo largo del país de la India hay números enormes de proveedores de Tier 2. Y en este momento yo estoy trabajando con la Asociación de Intercambio de Mercado para mejorar el desempeño de las compañías de tiers más bajos. Hay fondos del gobierno y hay unas mejoras muy grandes que se han hecho con lo que llamamos ACMA, que es la Asociación de Fabricantes. La fase 1 comenzó en 1999 con 20 compañías. La fase 2 fue del 2002 al 2004 y hubo una expansión basada en las lecciones aprendidas, y eso fue a nivel de piso de fábrica, mejora de procesos de fábrica. La fase 3 continuó
aumentando el número de proveedores que estaban involucrados. ACMA creó una división nueva con el soporte de Unido, o NUDI, y eso es ahora, se está haciendo en este momento con un nuevo conjunto de 250 compañías pequeñas en la India. La manera en la que esto funciona es que ellos tienen unos consejeros capacitados. Cada uno de ellos adopta 8 a 10 compañías en una ubicación. India, como se sabe, es un país gigantesco, entonces ellos intentan dividirlo geográficamente para que las personas puedan alcanzar a las compañías con relativa facilidad. Entonces ACMA tiene de 8 a 10 compañías, y esas 10 compañías funcionan como un racimo, como una organización. Entonces hay actividades individuales en cada compañía, pero después se juntan todas las compañías periódicamente para que haya aprendizaje en conjunto. Y se puede ver también el progreso que han hecho. Entonces hacen revisiones en conjunto de las empresas, del racimo de empresas, y demostraciones del piso de las fábricas en las áreas particulares en las que han hecho mejorías. Si hay de 8 a 10 compañías y se reúnen con cierta frecuencia, podría ser más o menos una vez al año, antes de que uno pueda volver a la misma compañía nuevamente, y ojalá pues se vean buenos cambios y que se puedan demostrar claramente, y obviamente también sobre qué es lo que ha pasado. Hay alguna contribución financiera requerida por parte de las compañías, entonces no es completamente gratuito. Al principio lo era porque solamente se estaba haciendo la prueba de los programas, pero tenemos confianza de que los programas en realidad funcionan, y entonces hay una contribución financiera que se espera de las empresas participantes, y también hay revisiones periódicas del progreso, así como se hacen evaluaciones, y me agrada decir que hasta este momento las evaluaciones han demostrado ser muy productivas, muy positivas. Hay un panfleto, tengo una copia acá si alguien quiere mirarlo, un folleto que después de la presentación se lo puedo mostrar, y aquí se muestra sobre el programa el Centro de Tecnología de ACMA, y el propósito es entregar conocimiento y capacidad en tecnología, en la fabricación, en la tecnología de fabricación, las mejores prácticas de fabricación, productividad, mejoras de calidad, armonización de los estándares y regulaciones automotrices, y el desarrollo de la cadena de abastecimiento. Entonces pienso que hay muchas cosas que puedan ser de interés a la industria automotriz colombiana. No voy a profundizar en esta diapositiva, pero este es el mapa de estrategia que fue adoptado cuando se trabaja con una empresa. Entonces hay una progresión. Uno comienza con actividades sencillas, y con el tiempo se comienzan a construir técnicas más avanzadas, y gradualmente durante un periodo de tiempo, esto muestra un programa de 24 meses. Hay otros programas más pequeños para compañías más chiquitas que duran 12 meses y que muestran la construcción de toda la presentación de conceptos para que ayudarle a una compañía a mejorar continuamente. Este es un ejemplo de una reunión de compañías, de racimo de compañías. Lamento que no sea la más clara de las imágenes, pero en la parte derecha ustedes van a ver que se llama una gráfica de radar, y lo que está mostrando es en todos los bordes son los criterios diferentes que el OEM. En este caso el OEM es JCB, que es una compañía de equipos de construcción. Tienen una planta en la India, y ellos tienen un racimo de proveedores. Esta compañía llamada Charkutra Metals es uno de sus proveedores directos, y alrededor de ese radar ustedes van a ver todos los ítems que JCB está interesado en medir el desempeño de cada proveedor o de ese proveedor. Es difícil verlo, pero en el centro hay una linecita gris que muestra que este es el desempeño, o fue el desempeño como se midió por JCB cuando esta compañía inicialmente entró al racimo de empresas. Entonces ahí en el centro está el puntaje de esa empresa. La parte verde
muestra donde esa compañía ha crecido en términos de su nivel de desempeño. Entonces, en este momento pasó de la línea gris a la línea verde, que es actualmente. El amarillo muestra las compañías que mejor se desempeñan dentro del racimo de proveedores de JCB. Entonces esa es como la referencia del mercado a la que se aspira a llegar en algún momento. Esa es otra empresa, Asahi India Glass. La fotografía a la parte izquierda muestra un grupo de trabajadores de planta mostrándonos a los visitantes una presentación de círculo de calidad. Ahora, estos tipos toman un problema en la fábrica, en el piso, y sin ninguna tecnología sofisticada, sin ninguna gran experiencia de ingenieros de diseño y de ingenieros de procesos, estos tipos resuelven el problema que estaban experimentando en su área de trabajo. Y entonces nos hacen su presentación. No fue una presentación bonita. Estos eran trabajadores de planta, pero lo que era más impresionante era ver que estos señores estaban entendiendo de qué estaban hablando. Utilizaban las tecnologías de captura de datos, análisis de datos, las pruebas para hacer mejoras. Cuando estaban satisfechos con las mejoras, cómo hacían eso parte del proceso de revisión, de manera que pudieran seguir una línea para poder explicarla en sus propias palabras. Y lo que la gerencia de la compañía nos dijo es que esto funciona tan bien que lo que necesitamos también es desarrollar una matriz. Y en la parte derecha uno no necesita leer las palabras, yo le puedo explicar el principio. Lo que muestra es que en la columna a la izquierda de esta matriz están los títulos de todos los trabajos dentro de la organización, comenzando con el gerente de la planta arriba, bajando hasta los ingenieros y los administradores, hasta los trabajadores de la planta en el punto más bajo de esa columna en particular. Lo que están diciendo es que queremos desarrollar un sistema no para decir qué es lo que su trabajo es, sino qué conocimiento es el que necesita para poder ser capaz de contribuir con la mejora de la compañía. Entonces, en cualquier nivel que usted esté en la organización, sí, usted tiene un rol profesional que tiene que hacer, pero hay habilidades indirectas que tiene que tener también para analizar lo que está ocurriendo en su parte particular de la empresa para hacer mejoras. Si es educación básica, si es un sistema de calidad o cualquier modelo particular de gestión que la compañía esté siguiendo, la pregunta es cuáles habilidades usted necesita dentro de la organización. Entonces establecieron un departamento de capacitación que está llevando a la gente a través de ese sistema. Otro sistema en otro país en el que he trabajado recientemente es Bielorrusia. Bielorrusia es un país muy interesante. Antes de 1991 solía ser parte de la Unión Soviética, parte de la USSR, y después de la perestroika algunos países alcanzaron la independencia, Bielorrusia siendo uno de ellos, pero sigue estando muy ligado a lo que es Rusia. Hay aún todavía muchas sombras, por así llamarlas, de lo que es el comunismo. Es un país democrático en este momento, pero todavía tiene estos valores antiguos o anticuados comunistas. Y ellos tienen lo que llaman una industria automotriz. En realidad no es de fabricación de automóviles. Su industria automotriz es la parte más pesada de todo el negocio. Entonces hacen camiones, buses, vehículos agrícolas, equipo de construcción. Y pues podrían decir ellos que sí tienen una pequeña industria automotriz, porque hace 2 meses los chinos de Geely establecieron una planta de ensamble. Entonces, bueno, ellos traen todo de China y tienen este pequeñito volumen de ensamblaje en Bielorrusia, pero la expansión está planeada para los próximos 5 años, entonces va a crecer y a crecer cada vez más. Yo le estaba diciendo a Alan, a medida que estábamos viniendo por la mañana aquí hoy, que yo estuve en Bielorrusia
en noviembre del año pasado, y fue tal vez la primera vez desde todas las veces que he ido, que cuando uno llega al aeropuerto y uno pasa y uno llega al hall de las entradas, hace un año yo me acuerdo, todo estaba escrito en ruso y había un poquito de inglés debajo de eso. En noviembre del año pasado, cuando fui, todo estaba en ruso y había inglés y chino escrito debajo. Entonces los chinos están llegando a Bielorrusia, eso es claro. La industria tradicional todavía es de propiedad del Estado en Bielorrusia, lo que quiere decir que el Estado dicta el resultado. Entonces en realidad no es un sistema de negocios basado en demanda y donde se necesiten 1000 de tantas unidades y se generan 1000. Entonces se puede instantáneamente imaginar que va a haber un problema de flujo de caja muy prontamente si no están vendiendo todo lo que estén fabricando, y eso causa también algunos problemas en la cadena de abastecimiento. Pero a pesar ese aspecto del ambiente económico, la industria automotriz limitada que tienen, el presidente de Bielorrusia hizo un tour de muchos países europeos y volvió lleno de entusiasmo diciendo: tenemos que mejorar nuestro desempeño. Entonces estoy haciendo que ustedes hagan mejoras en su productividad. Inclusive si los volúmenes son bajitos, ustedes deberían estar gestionando sus procesos de producción en conformidad con esos volúmenes y no intentando trabajar trabajando en una manera más informal. Deberían estar trabajando basados en los volúmenes que tienen. Y entonces se nos presenta un reto como ONUDI para lidiar con esa situación. Ahora, en Bielorrusia hay muy poquito entendimiento en términos occidentales de lo que se habla como fabricación delgada. Uno podría traer gente de Rusia o de Bielorrusia que tengan esas habilidades, pero en Bielorrusia como tal hay un grupo muy pequeño de personas que tienen esas habilidades. Entonces el reto para Unido era hacer crecer ese conocimiento, así como lo hicimos en el Reino Unido hace 20 años cuando trajimos a los japoneses, o llevaron a los japoneses. Ahora en Bielorrusia queremos construir un conjunto de conocimiento y tenerlo allá como un servicio para la industria. El proceso será lo que llamamos un proceso de transferencia de habilidades, utilizando demostraciones en las empresas. Por ejemplo, aquí se puede ver en la parte superior, dice Master Trainer. Pudimos ubicar a alguien que hable ruso, porque en Bielorrusia inclusive tienen su propio idioma bielorruso, pero todo el mundo habla ruso como idioma en su día a día. Entonces encontramos un especialista que es muy competente en la tecnología que estábamos buscando, y él se convirtió en el Master Trainer. Y ahora estamos reclutando gente que responda a esos criterios, que están trabajando a través de Unido en un centro técnico, y con el Master Trainer está comenzando a demostrarles cómo se hace, y está gradualmente comenzando a darle más responsabilidad a estas personas que están siendo capacitadas para hacer la transferencia del proceso del conocimiento. Y así es como está funcionando. Comienza con intervenciones pequeñas relativamente en las empresas. Aquí se muestra un periodo de 3 a 4 meses, pero en las empresas se gasta más o menos 13 o 14 días. Entonces el proceso de esto es que en un periodo de capacitación de un año, para los alumnos que sean expuestos a diferentes tipos de procesos industriales. Un día están en una forja, otro día pueden estar en una planta de estampado, otro día pueden estar en una fábrica de inyección de plástico. Entonces al final de la capacitación van a haber estado muy expuestos a diferentes tipos de producción, y lo que eso hace es darle la experiencia y la confianza
para que el enfoque que ellos tomen va a aplicarse independientemente a cuál proceso estén trabajando. El arreglo de los datos o la habilidad para decir esto es donde podemos hacer una mejora, por ejemplo, y después llevarlos a cabo. Pero cuando uno trabaja en una empresa para durante esos periodos de tiempo relativamente cortos, uno no va a hacer un gran cambio dramático, es una demostración y es parte del proceso de capacitación. Entonces, esta primera fase, por ejemplo, tiene dos objetivos. Uno, que es demostrar lo que puede ser logrado a través de la aplicación de estas técnicas, y el número dos es un proceso de capacitación para crecer este conjunto de personas en Bielorrusia que eventualmente se van a hacer cargo. Y estamos en el momento de llegar a la fase 2, donde en lugar de esos 3 o 4 meses con unos poquitos días en cada empresa, vamos a tener una interacción de 12 meses con la empresa y un diagnóstico mucho más en profundidad de lo que está pasando en la planta, en el piso, para establecer un mapa de mejoras, y nosotros vamos a ayudar con la implementación de esas mejoras. He estado trabajando en África del Sur más o menos por 6 años ya. Hemos estado haciendo una variedad de programas allá. Tienen un conjunto diferente de problemas en África del Sur. En el nivel más alto, uno puede decir, les está yendo muy bien. Está produciendo entre 500 y 600 mil unidades por año. A algunos países les adorarían tener esa cantidad, pero tienen diferentes OEMs en África del Sur. Hay algunos de los nombres más famosos de Alemania. Está Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, está Nissan y Toyota también, con la influencia japonesa, y también está General Motors y Ford con la influencia norteamericana. Entonces hay diferentes OEMs en África del Sur, y si uno tiene una salida, un resultado de 600.000 compartido por 7 OEMs que están fabricando diferentes modelos, el volumen por cada modelo es muy pequeñito. Entonces también tienen el reto de las economías de escala, y igualmente ellos llevaron algunos de los proveedores más famosos de Tier 1, porque quieren tener confianza de que sus proveedores de Tier 1 sean capaces de proveerle con los estándares de calidad y de control que ellos requieren. Pero el gobierno en África del Sur quiere más empresas locales funcionando, entonces se quiere hacer un efecto cascada con la calidad para los proveedores de tiers más bajos. Visité África del Sur hace un año, me invitaron a Volkswagen, a la planta de ellos. Estaban celebrando el 60 aniversario de estar en África del Sur, y me dijeron que pues están allá a largo plazo. Cuando llegaron y establecieron la planta originalmente, tenían una imagen de pues no solamente África del Sur, que era en el momento y sigue siendo el país más próspero en los países del Subsahara, pero tenían también la imagen de que gradualmente habría una expansión de la prosperidad a través de todos los otros países del Subsahara, y eso tal vez ha resultado ser más lento de lo que estaban esperando, pero bueno, sigue siendo parte del plan. Ellos tenían que proveer relativamente pequeña demanda local con exportaciones, y cuando se está exportando desde África del Sur, pues es un camino muy largo para llegar a Asia o Europa, etcétera. Entonces eso agrega también a los costos logísticos. Al contrario de los países asiáticos, África del Sur no es un país de baja economía, es una economía de medio valor. Es más barata que Norteamérica o Europa, pero es mucho más alta que Tailandia o Taiwán o China o la India. Entonces es una economía de mediano valor. Entonces también tienen sus retos en esa parte. ONUDI trabaja con el gobierno local de África del Sur. Tienen una organización en África del Sur llamada el Centro de Desarrollo Automotriz, y también trabajan con diferentes firmas de consultoría.
hay un programa que se creó entre el 2003 y el 2011 para el desarrollo de los proveedores llamado Terrazano, que es uno de los idiomas nativos. Es una palabra que quiere decir trabajando juntos en Soto, y fue expresado a través de los asesores. Fue diferente de lo que hicimos en el Reino Unido, fue diferente de lo que se hizo en la India. Hay un asesor que tiene un racimo de empresas, y un asesor va a tener su grupo de empresas con las que va a trabajar individualmente, y colectivamente va a juntar a las compañías como un racimo para compartir el aprendizaje. Ese es el enfoque o la aproximación. Una de las diferencias en África del Sur, así como tener a un asesor senior, que es el que dicta hacia qué punto se debería estar moviendo hacia el futuro, hay un ingeniero junior de tiempo completo. Y ahora en África del Sur tienen una tasa altísima de desempleo, y hay mucha promoción para la economía negra, por así llamarla, en África del Sur. Entonces hay muchos jóvenes que están en la universidad y tienen un prospecto muy pequeñito de obtener trabajo cuando terminan la universidad. Entonces esta agencia, con el apoyo del gobierno, están tomando estos muchachos que terminan su universidad y los toman durante un año, y con 50 o 60 compañías. Entonces hay 50 o 60 de estos ingenieros junior recién graduados, y las compañías como tales no los emplean directamente, solo los están recibiendo, y ellos son parte del programa de mejorías. Pero después de un año tienen que llegar a conocer a esos muchachos, y esos tipos han sido seleccionados muy cuidadosamente. Aunque hay miles de ellos, muchos de ellos son personas muy competentes que solo necesitan esa oportunidad, necesitan una plataforma para exponer lo que son capaces de hacer. Entonces, tal vez algo así como el 85% de esos ingenieros junior al final de su pasantía de 12 meses fueron contratados de tiempo completo directamente por las empresas. Les dicen, miren, vemos lo que son capaces de hacer, nos gusta su estilo y nos gustaría que fuera parte de nuestro negocio para continuar el proceso. Entonces había un objetivo doble. Por una parte, con un asesor experimentado ayudando a los muchachos, y con ese tipo también de creación de empleo para los ingenieros junior, y la creación de oportunidades para ellos también. Cuando llegamos al final del programa con Onuri, las OEMs nos dijeron, sí, grandioso, maravilloso, pero tenemos que continuar con este proceso. Y yo me uní con una reunión de directores de las 7 organizaciones. Se reúnen y todos estamos de acuerdo. Sí, tenemos que tener un programa de desarrollo de proveedores. Y cuando estuvieron de acuerdo con los principios, cuando uno habla con ellos individualmente, uno dice, sí, pero si no me gusta la idea de él, nuestra idea es mejor. Entonces, tan pronto como la reunión se acabó, se fueron a trabajar independientemente con los proveedores. Entonces, ese enfoque, esa aproximación no fue consistente. Entonces intentaron hacerlo juntos, inclusive Toyota, que probablemente es el número 2 con respecto en volumen, en producción. Ellos han puesto mucho tiempo y mucho esfuerzo para trabajar con sus proveedores, utilizando los métodos de producción de Toyota. Y ellos han dicho, podemos trabajar 6 meses de tiempo completo con uno de nuestros proveedores, y las mismas curvas de aprendizaje, y nos dicen, inclusive con nuestros mejores esfuerzos durante un largo tiempo, todavía existe una diferencia, todavía existe un retraso. Y si pudiera ser muy honesto con ustedes, señores, si voy y visito a algunos de los proveedores de África del Sur, yo podría estar con una venda, y cuando entre yo le puedo decir, este es un proveedor de Toyota, inclusive con los ojos vendados a la entrada, si entro sin saber quiénes son, porque la huella de la Toyota es muy fuerte y está presente en esos proveedores. Entonces dijeron, bueno, si vamos a trabajar en conjunto, entonces tenemos que intentar encontrar una aproximación común. Y entonces
había una iniciativa de competitividad, de mejorías, ASCII como le llaman, y eso fue establecido en 2013. Es conducido por la industria y es una iniciativa colaborativa entre los proveedores, los OEMs, los sindicatos también que hacen parte del proceso. Es difícil leer esta diapositiva, pero se pueden disponibilizar copias de esto. Este es el plan de negocios de ASCII, que contiene 3 elementos. Uno es la capacidad del proveedor, cómo mejorar el desempeño de esos proveedores que ya tenemos. Número 2 es la localización, cómo podemos incrementar o aumentar el nivel de localización que tenemos en África del Sur. Y el número 3 es lo que se llama, son el conocimiento, que es como expandir en los contenidos de lo que ya existe. Entonces, algunas de las empresas tienen algunas historias extrañas con respecto a proveedores de Tier 1, donde ese proveedor estaba dándoles algunas partes al fabricante de automotriz en África del Sur, y le estaba dando tal vez el 50% de sus partes como exportaciones a algunos de los otros OEMs, pero también estaba haciendo el mismo modelo en África del Sur, pero importando las mismas partes. Entonces, la pregunta es ¿por qué es que el proveedor local no le puede dar esas partes? Entonces, ¿cómo expandir el nivel de negocios que algunos de esos proveedores tienen en África del Sur? Están buscando trabajar con más o menos 120 empresas. No es una actualización de todo el plan, pero es un esfuerzo, sino que es un esfuerzo de 6 meses. Es más o menos el punto medio entre un demostrador y una asociación de por siempre. Inclusive si se tiene una asociación por siempre, necesariamente no es que vaya a funcionar, porque se está creando una dependencia. Entonces las cosas solo ocurren cuando ese proveedor externo está dentro de la organización, y esa no es una situación positiva tampoco. Entonces existe la ubicación de el nombramiento de una firma asesora para darle, si les quiere dar a los OEMs algún grado de responsabilidad para replicar los conocimientos hacia abajo en la cadena de abastecimiento, para ver cómo los proveedores de Tier 1 pueden replicar esos conocimientos a los otros tiers. La mayoría de los OEMs tienen algún tipo de proceso de desarrollo de los proveedores. Solo los grandes de Tier 1 tienen una aproximación de mejora o de desarrollo, y los otros tiers, pues se hace un contrato para hacer la provisión, se acuerda un cronograma de entregas, los estándares que son requeridos, y la próxima vez que hay una conversación es cuando algo salió mal. Y pues normalmente eso no es una conversación muy saludable tampoco. Entonces querían tener una aproximación saludable para ese tipo de relación. Hay unos sistemas de calidad, yo sé que están familiarizados con eso aquí en Bielorrusia, en la industria automotriz. Se habla del ISO 9001 para los tiers más bajitos, y para el Tier 1 se habla de otro número. Ahora es AITF 1469. Es el sistema de gestión de calidad. Y una de esas reuniones con ASCII, a las que me invitaron como representante de ONUDI, yo dije, ¿por qué? Es que nosotros tenemos todos nuestros proveedores de Tier 1 que tienen esa referencia, pero estos otros proveedores que son muy buenos, y nunca tenemos que hablar en absoluto con respecto a problemas. Y en cambio si tenemos este otro grupo de problemas que también tienen el 1649, con los que tenemos que poner mucho esfuerzo para lidiar con cosas que no están bien. Los dos tienen el mismo estándar. ¿Y cómo puede ocurrir eso entonces? Entonces ese fue el inicio de una investigación que me invitaron a hacer. Pasé más o menos 6 meses haciendo esto. Visité a todos los OEMs para saber cuáles eran su opinión sobre este Tier 1. Visité a esos proveedores de Tier 1 y también algunos proveedores de Tier 2 en esta investigación. Y lo que estaba buscando era cuál es la opinión actual
de los OEMs con respecto a esto. Hace un par de años se llamaba ISO cuando comencé a trabajar en esto. Y número 2 es si existe una variabilidad en la forma en la que el ente de certificación hace las auditorías dentro de los proveedores. Ahora, uno intenta crear un estándar que eso sea objetivo, pero cuando uno tiene un ser humano hay un grado pequeño de subjetividad, porque el ser humano está familiarizado con un aspecto que con otros aspectos, y de pronto las investigaciones y las discusiones se pueden alterar o pueden estar de alguna manera balanceadas hacia alguna parte. Entonces, uno fue la opinión de la OEM, lo otro fue el ente de certificación que estaba llevando a cabo las auditorías, y la tercera fue a partir de esas compañías que tenían que recorrer o hacer las evaluaciones, qué valor le agregaban. Lo veían como algo sin costo, o si lo veían como una ayuda para ayudarles a mejor gestionar sus negocios. Y era interesante lo que salió de ese poquito de investigación. Cuando hablamos de algunos de los motivos por los que un grupo de compañías con ese tier son buenos en su desempeño y otro grupo con la misma referencia tienen un desempeño más bajito o peor, uno se da cuenta rápidamente que el tier 1649 es más o menos algo que está en blanco o negro, o se pasa o se falla. No hay grados de desempeño, no hay una calificación de 5 estrellas, o se está bien o no se está bien. Y algunas de las empresas que son evaluadas terminan con esta lista larguísima de inconformidades que tienen que arreglar antes de que se les pueda dar su certificación que dice sí, aprobó. Otras empresas, el resultado es que todo está muy bien gestionado, no hay ninguna inconformidad y hacen la evaluación sin ningún problema en absoluto. Entonces existen esos dos tipos de empresas que pueden hacer el examen, la de auditoría de calidad, pero que tienen diferentes niveles de desempeño cuando uno los mira en el piso, en la planta. Entonces queríamos mirar mejor a esas empresas donde hay esta lista grande de problemas que fueron encontrados por los auditores y que tienen que ser corregidos antes de que una certificación pueda ser dada o entregada. Esto fue información de la base de datos de África del Sur, de AITF, y las personas de este ente que me dieron esta información me dijeron: usted puede ir a cualquier país del mundo y el mismo conjunto de datos va a aplicar. Entonces, ¿cuáles eran las áreas de puntaje más alto que causaba que los auditores encontraran inconformidades? Áreas de inconformidad. Y estos 4 ítems que les estoy mostrando aquí fueron los que sobresalieron en esas compañías. La primera es acción correctiva, que es lo que hace una compañía cuando algo sale mal. Cómo hacen profesionalmente el proceso de recibir la información, si es un problema interno o si es un problema que reportó un cliente, cómo se gestiona ese proceso. Y lo corrigen para que no vuelva a ocurrir. Entonces ahí hay una medida para contrarrestar esos problemas. Las auditorías internas, si las están ejecutando bien para garantizar que el sistema de gestión de calidad sea mantenido. Está muy bien dicho, sí, todas las empresas tienen un sistema de eso, pero ¿cuál es si el consultor le está ayudando a presentar ese sistema a la compañía, pero si se va al consultor de la compañía, entonces se devuelve todo hacia atrás? Y eso es lo que estaba hablando hace un rato también. Entonces, si las auditorías internas están siendo hechas correctamente, en los planes de control, si hay problemas, ¿cómo? Entonces se alimentan al sistema que gestiona el proceso, por ejemplo. Y eso puede conllevar a cambios en el proceso de análisis, si algo se está construyendo mal, si se está haciendo el diseño, revisando el diseño de fabricación para garantizar que sea bien hecho, y también el mantenimiento de los equipos.
y voy a gastar un poquito más de tiempo hablando aquí porque es un asunto importante, pero hay mantenimiento preventivo y predictivo de las instalaciones también de la empresa. Y las recomendaciones aquí fueron es que deberían haber guías de mejores prácticas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es un proceso correcto de corrección. Y si se debería tener ese tipo de proceso, ¿cómo luce si uno tuviera que tener ese tipo de proceso para poder presentar un sistema efectivo? Entonces se están preparando folletos en este momento para intentar ayudarle a la gente al respecto, y deberían haber personas que capaciten y mentores que provean esa capacitación internamente, al interior de la empresa. Número 2, aquí hay algo interesante. Todos los 7 OEMs han dicho que sus Tier 1 proveedores, consistentemente con el resto del mundo, tienen que tener ese Tier 1 con ese número. Hay algunos de requerimientos específicos del cliente que se tienen que responder también. Entonces está muy bien, pero cuando llegamos al nivel de Tier 2, no necesariamente no escucha cuáles son las especificaciones del cliente el OEM le tiene que decir al proveedor esto es lo que tiene que tener, pero si uno es un proveedor de Tier 2, uno también debería entender qué es lo que está ocurriendo con respecto a esa cadena de abastecimiento en particular. Pero esa información no fue transparente, y el ente de certificación que viene con los auditores para hacer la evaluación, parte de la evaluación es usted tiene que evaluar los requerimientos específicos de un cliente, pero si la información sobre esos requerimientos no está disponible para los auditores del ente de certificación, entonces van a confiar en lo que el proveedor de Tier 1 les vaya a decir que es, y ahora el proveedor le está diciendo al auditor qué es lo que tiene que hacer, sin que el auditor sepa qué es lo que el auditor tiene que responder. Entonces nuestra recomendación aquí era tener una transparencia mucho más grande con respecto a la información sobre los requerimientos de los clientes. Me complace decir que es basado en esta investigación. Esto se convirtió casi que en un requerimiento global. Y si uno va a visitar esta página de internet de la IETF, se va a ver, ellos están publicando, por ejemplo, están colocando en línea de los requerimientos del cliente para que los proveedores de tiers más bajos, 1 y 2, puedan ver todos los requerimientos en línea. Lo que está en el centro de este es ISO 9001, y después está todo capturado básicamente en el ISO 9001, que es específico para la industria automotriz, y hay otros requerimientos específicos del cliente que son las partes coloreadas en la diapositiva. Y lo que yo me di cuenta es que existe un agrupamiento de esos ítems de cliente son, por ejemplo, con los fabricantes alemanes que eran Mercedes, Volkswagen y BMW, había un énfasis fuerte sobre el control de los procesos, y aunque ellos adoptaron el Tier 16949, en Alemania todavía tienen el sistema diferente, que es un proceso de desarrollo de productos, y todavía lo siguen implementando u observando. Si se toman el Tier 16949, estaba mostrando también los esfuerzos que se hicieron allá. Los japoneses estaban más a nivel de fábrica, de piso, lo hacían desde arriba hacia abajo, establecían las metas de la gerencia de la empresa y los iban bajando hasta llegar al piso de la planta. La próxima área que observamos es que unos ítems eran los KPIs, que eran indicadores claves de proceso. Muchos luchaban para saber cuáles eran los KPIs apropiados que deberían estar utilizando. Por supuesto está la calidad, y francamente algunas empresas a las que fui
uno de los KPIs era que tenemos que producir este número de partes hoy, y al final contaban las piezas producidas, y si no las habían producido lo suficientes, entonces analizaban nuevamente para ver qué pasó. Entonces en realidad no se trata de utilizar KPIs en el sentido correcto, sino más o menos es un objetivo diario de lo que tenían que o querían lograr. Entonces lo que les dijimos es, necesitamos publicar algo que explique cuáles son los KPIs actuales que están inicializados en esta industria, y los presentamos para que ustedes tengan una medida objetiva de cómo están desempeñándose en su proceso de fabricación. No solamente es una cuenta de cuántas partes se lograron en un día. Entonces se generaron diferentes folletos. Se convirtió en uno de los folletos más populares que hemos generado, y queríamos también crear un sistema que ayudara a distribuir este sistema de mejores prácticas. Entonces creamos un modelo de gestión basado en un proveedor muy famoso de Tier 1, y lo utilizamos como una evaluación para los proveedores de Tier 2. No esperábamos que el proveedor lograra un puntaje de 5 puntos, el máximo puntaje posible. No estábamos esperando eso con los proveedores de Tier 2, pero lo que estamos diciendo es que si logran un puntaje de 2 o de 3 puntos, sus próximos pasos son X y Y. Entonces pudimos crear una progresión o un mapa para ellos, para que ellos supieran hacia dónde ir después. Muchas veces eso en actividades de mejorías es la parte que hace falta. Se les dice sí, ellos nos dicen hicimos esto, pero falta la otra parte, entonces les decimos cómo progresar hacia el futuro para mejorar. En Australia, si se ha leído alguna cosa sobre la industria automotriz, es una historia un poquito triste. Hasta muy recientemente hubo fabricantes automotrices, pero con el costo de la mano de obra, si era 100 en Tailandia, donde muchas de las importaciones si el costo en Australia era de 100, en Tailandia era de 20, era una quinta parte, entonces era muy difícil de competir, los volúmenes eran muy bajitos y fue muy difícil sostener esa operación. El dólar australiano también se hizo muy fuerte, y pues eventualmente todas las OEMs decidieron que no era viable continuar fabricando automóviles en Australia, pero eso no detuvo al gobierno australiano de decir, oiga, pero entonces todavía tenemos una base de proveedores, y cómo pueden esas empresas mantenerse en negocios sin necesidad de pronto de proveer a las OEMs, sino exportando o diversificando de pronto hacia otros sectores o industrias. Y eso se volvió en el esquema de transformación que fue lanzado en el 2011. Y hubo algunos estímulos gubernamentales para lograr esas actividades. Entonces, mirando todos estos países y sus asuntos diferentes, lo que yo he observado es que en el Reino Unido, una de las cosas que ayudó fue que había propiedad, que alguien era el dueño de estos asuntos, y eso fue a través de la asociación de mercado. Inicialmente había capacitación a través de los maestros japoneses, entonces había un entendimiento básico de lo que tenía que ser hecho. Eso se mantuvo en la propiedad de la asociación. Había fondos para ayudar a comenzar, pero rápidamente tenía que volverse autosuficiente desde un punto de vista comercial. Entonces son servicios por los que se cobran. En la India hay una historia similar. La propiedad es de la asociación automotriz. En este caso tenían dos asociaciones de mercado, una para los proveedores y otra que era AGMA, que es la dueña de esto, o la propietaria, por así decirlo, y ellos han mirado diferentes experimentos a través del tiempo, pero está vivo y está bien y es financieramente autosuficiente, entonces funciona. En África del Sur el gobierno creó este centro de desarrollo automotriz que tenía un número de objetivos. Es un centro grande de capacitación
que hace muchos programas de capacitación, de educación, por ejemplo, una línea de producción automotriz donde se puede simular la introducción de nuevos modelos, y eso le ayuda a los fabricantes de carros y a los proveedores de Tier 1 saber cómo su producto va a encajar en la línea de producción, por ejemplo. ADC es muy respetado como centro de capacitación, entonces ellos también prestan sus servicios, por ejemplo, dentro de las compañías, pero pues por supuesto que ellos cobran también por ese tipo de servicios. En Bielorrusia es todavía una organización que se está definiendo, en este momento todavía se está financiada por el gobierno, pero a medida que entramos en la fase 2 va a haber financiamiento por las empresas. El problema grande que tenemos es encontrar una organización que sea el host y llevarla a producción, que se convierta en una entidad como sí misma, porque de lo contrario se va a evaporar en el aire, y eso sería algo muy triste en realidad. En Australia se están enfocando en la diversificación. La industria OEM ha salido del país. Entonces, esas fueron mis observaciones personales de lo que está ocurriendo. Los programas de desarrollo de proveedoras de la última generación tienden a tener mejores resultados en las empresas, pero uno tiene que tener cuidado de no ir a crear una cultura de dependencia cuando hay una persona externa que haga que las cosas ocurran en la compañía. Tiene que ser adoptado por la gerencia de la empresa o de una empresa. Lo que hemos encontrado es que si hablamos sobre los sistemas como Kaizen, el nivel de la planta cambia. Las capacitaciones en aula son muy buenas para estar al tanto de las cosas, pero esa capacitación en un salón de clase no se convierte necesariamente en cambio dentro de las compañías. Uno tiene que generar o manejar ese cambio en las empresas entre el conocimiento y la aplicación del conocimiento. Esa es la diferencia. La capacitación y la educación, y después la aplicación. Esa es la parte clave de todo este proceso. La contribución de la industria es importante, inclusive si es pequeñita, porque en los días iniciales de algunas de esas actividades ha habido más o menos una actitud de tómelo o déjalo si no hay costo al respecto. Pero si el director tiene responsabilidad de decir, mi compañía, mi empresa está pagando por esta capacitación, automáticamente está creando un interés para decir qué es lo que estoy obteniendo en retorno por mi inversión de dinero. No importa si es chiquito, pero quiero ver cuál es el beneficio que está saliendo de la capacitación. Si es gratuito, sí, vayan, manda a un grupo de gente, muchas gracias cuando se termina, esperamos verlo la próxima semana o el próximo mes, pero en realidad no hay compromiso o nadie se apropia de ese tipo de mejoras. Con respecto a las OEMs, involucrarlos a ellos puede ser positivo, puede ser no tan positivo, puede ser positivo por lo que ellos pueden traer a la mesa. Mencioné que en África del Sur yo podía entrar a un proveedor sin saber cuál proveedor era, pero en minutos yo podía saber que era un proveedor de Toyota, por lo que Toyota les ha dado en términos de conocimiento y de capacidad a sus proveedores principales. Algunos de los otros OEMs de pronto están dispuestos a compartir algo de su conocimiento, pero quieren inmediatamente un retorno. En General Motors crearon un programa hace unos años donde decían vamos a entrar con estas iniciativas de Kaizen y les vamos a enseñar, pero queremos ver cuántos ahorros, por ejemplo, en 6 meses, qué ahorros van a obtener gracias a la capacitación para reducir el costo del curso, porque vemos el potencial de la reducción en los costos. Entonces les darían la mitad de la historia de cómo obtener una mejora, pero entonces tomaban la reducción de los costos. Algunas veces involucrar a los OEMs puede ser un poquito menos que muy constructivo. Lo que intentamos hacer cuando hacemos mejoras es comenzar sencillo. Es decir, necesita todo ese montón de maquinaria o toda esa inversión. Se puede tener una ventaja competitiva si usted invierte $2 millones en este centro de fabricación. Pues sí, muy bien, pero si uno es una compañía pequeña, y visité
algunas de las compañías que visité esta semana tenían 50 años funcionando y estaban funcionando bien, a su propio ritmo. Pero si yo le digo al director, al gerente de esa compañía, invierta $2 millones para conseguir tecnología de punta, pues le va a decir, perfecto, pero usted me va a dar los $2 millones porque yo no los tengo. Entonces hay que presentar las mejoras de una manera que construyan lo que las empresas tienen, en lugar de un gran sueño que requiere una gran inversión que no va a llegar nunca. Uno puede ser perdonado como empresa al estar equivocado con respecto a cuál modelo adoptar, porque hay muchos modelos de gestión para adoptar o de calidad. He trabajado casi que con todos estos en la diapositiva de una manera o de la otra, y todos tienen fortalezas y todos también tienen, ¿cómo podría decirlo? También tienen sus fronteras. Six Sigma es muy fuerte, es muy poderoso, es un sistema poderoso de resolución de problemas. En Japón, inclusive he visto compañías usándolo. Y parte de la aproximación es no llamarlo Six Sigma, pero si usted entiende Six Sigma, bueno, va a poder resolver. Ellos crearon esta jerarquía de conocimiento para lidiar con algunos de los problemas más grandes. El sistema de producción de Toyota es muy poderoso, pero la manera más poderosa de presentarlo es si usted hace parte del esquema de proveedores de Toyota. Yo podría decir, si yo les presento el sistema de Toyota, usted va a ver solamente elementos, y algunos de ellos van a ayudarle y van a ser muy positivos, pero es el sistema de producción de Toyota. Lean es un sistema, es una variación chiquita del sistema de producción de Toyota. Es algo muy poderoso también, pero una de las áreas que uno tiene que tener cuidado es si solamente es la presentación de las herramientas y de las técnicas. Entonces miremos a las herramientas para hacer las reducciones, o miremos el balanceo de las líneas. Entonces uno puede crear todas estas técnicas y presentarlas y mostrarlas, pero si uno fuera a decir, bueno, estoy ya funcionando con el sistema Lean, o qué tanto lo estoy implementando, es muy difícil decir en una escala dónde está. Bueno, usted ya presentó, ya introdujo estos conceptos, pero ¿cuál es la progresión? Ahí se convierte en difícil en medir eso. AITF es muy poderoso. Cuando apenas llegué a Japón en los 80, les estaba hablando sobre ISO 9001 y los japoneses estaban mirando a eso y diciendo, bueno, si presentamos esto, usted va a tener una empresa muy poderosa. Bueno, pues eso fue muy amable de ellos y creo que lo querían decir con buena intención, pero me querían decir, si va a introducir todo esto, pues entonces hagámoslo. La manera en la que AITF ha avanzado hasta ahora es que si uno hace todo lo que está ahí, uno tiene una empresa muy eficiente, pero en realidad la tiene porque usted está sujeto, por ejemplo, a estas auditorías de 3 años o estas auditorías de evaluaciones de 3 años. Uno espera que uno apruebe cada una de esas auditorías, pero qué tan poderoso su negocio es, y después en una progresión, si pasé este nivel, puedo aspirar a un nivel más alto, y solo es un sistema de pasar o de reprobar las auditorías. Aquí hay algo en lo que me he involucrado muchísimo. Otro sistema, es un modelo para una compañía de fabricación, es para toda la empresa, es muy poderoso y sí tiene una progresión. Entonces le podría tomar unos 3 años llegar al primer nivel, y después hay otro nivel, y ese podría llevar otros 2 años, y después hay un tercer nivel. Entonces en realidad uno podría mapear un plan a muy largo plazo de cómo utilizar el negocio y cómo se van a hacer las auditorías. Las diferencias entre TPM, por ejemplo, y Lean o Six Sigma es que hay un conjunto hay una entidad que es la propietaria de esto en Japón, y solamente los evaluadores de esa entidad son los que pueden venir a evaluar su compañía para saber si usted puede recibir esa calificación de TPM. Entonces existe trazabilidad hasta el principio, punto. Y eso es lo que no pasa con Lean o Six Sigma. Por ejemplo, las compañías pueden establecerse a sí mismas como asesores de Lean Six Sigma. Uno espera que las personas sean buenas,
los consultores sean buenos y que provean un servicio satisfactorio. Pero en términos de trazabilidad hasta la fuente de la autoridad no es tan bueno como en el TPM. Los premios de TPM son algo internacional. Hay muchos países. Antes de venir a Colombia esta vez le di una mirada a la página de JPM para ver cuáles empresas en Colombia han sido ganadores de premios TPM, y llega una compañía en Cali que se llama Ingrediente, que no es automotriz, es de cualquier sector. No, TPM es no solo para el sector automotriz. Pero muchas compañías en el sector automotriz ya recibieron premios de TPM. Hablé con uno de los asesores de Nissan hace un ratito y me dijo, si yo voy a una compañía que tenga el TS 166949, yo no podría decirle si son una empresa buena o mala. Si yo voy a una empresa que tenga un premio TPM, yo tengo un nivel mucho más alto de confianza de que esa es una compañía con excelente desempeño. Entonces, si uno no ha visitado empresas que tengan premios con TPM, aquí hay una que se llama Ingredient en Cali, y hay otras que yo sé que existen en Colombia, ya sea que tengan TPM, premios de TPM o no. Es un requerimiento corporativo perseguir el modelo de negocios de TPM, si son Unilever y Tetra Pak, por ejemplo, y sé que hay ejemplos de esas empresas aquí en Colombia. Ese es el final de mi presentación. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que haya algo que estimule algo de discusión, y la próxima semana planeo tener más discusiones con mis colegas de Unido y a dónde vamos a partir de aquí. Gracias. Also, in the transmission line, I see that there are some questions. If there are online questions, we can address them. Daniel? Somehow this project, we could have a battery of indicators of comparatives with the initiatives implemented in other countries, so that we know, first of all, as reference, what is the current state of the industry, lower tier industry in Colombia, in regards to other interventions made by ONUDI, and to watch the effectiveness of the group. Is that possible, keeping in mind that worldwide reference that ONUDI has made in other countries? Esta semana, mis colegas han acordado una serie de visitas a empresas. Hoy es una excepción a las actividades porque me invitaron a hacer esta presentación. Para el resto de la semana voy a continuar visitando más empresas, y durante el fin de semana me voy a Cali para visitar más empresas en esa región. Al final de la semana entrante voy a haber visitado más o menos 10 compañías y 10 empresas, y espero que mi experiencia de visitar esas 10 empresas, algunas de esas empresas son grandes empresas de Tier 1, hay otras muy chiquitas de Tier 2, y yo espero que haya podido capturar una imagen de lo que está ocurriendo actualmente en Colombia, para poder extrapolarla con las experiencias que he ganado de trabajar en otros países, y durante la segunda semana de la semana entrante podemos mirar un programa para esas compañías en Colombia. Gracias. Good morning. First, thank you for sharing all this knowledge of the work that you have developed in other countries, which is quite interesting for us. It shows us the scenario and the differences between those countries in regards to Colombia. Those countries have large markets,
but there is a base of OEMs which is ample, except for Australia. And around those OEMs, there's a solid base of providers, 200 or probably more than 100 providers. And it is fundamental to see also the support of the government in creating the centers, like in the case of South Africa. What recommendation could you pose to the government? We are about to create a development center. We initially tried to do it with public funding. We're now at a second try to put in place the center, development center, initially, and now UNIDO wants to create a center for design and development of product, which is a little bit different, but it is fundamental to have the support of the government. What recommendations could you give to the government so that the second try or the second initiative functions or works well? Lo primero que yo diría es, no tengan miedo de aprender de otros. Como lo mencioné, en África del Sur, ellos tienen una organización llamada el Centro de Desarrollo Automotriz, que puede no ser muy lejos de lo que su pensamiento está. La diferencia es que ellos han estado en operación durante 15 o 16 años. Pero hay gente allá que le podría contar la historia de cómo lucía el panorama hace 15 o 16 años cuando estaban comenzando el camino. Y hubo fondos gubernamentales y gente con ambiciones de cómo apoyar la industria, pero ellos tuvieron que intentar cosas y fallar, y gradualmente ellos han crecido a una organización bastante grande que es muy exitosa en lo que hace. Pero, como dije, yo no estaría temoroso, con temores de estudiar un poquito mejor algunas de las cosas que han ocurrido en otros países. Usted mencionó India y África del Sur, en el sentido de que ellos tienen una industria automotriz más grande que la de aquí de Colombia, pero en Bielorrusia, por ejemplo, ellos prácticamente no tienen nada, tractores y algunos camiones, y sin embargo tienen la ambición de crecer en su industria también. Entonces lo veo como en el punto medio, la verdad. Y mientras que los volúmenes de los OEMs han disminuido, estoy escuchando buenas historias de Renault que están gradualmente ganando más negocios, pero si usted tiene la ambición de crecer, uno tiene que encontrar el camino para hacerlo. Y en África del Sur, por ejemplo, hace 15 años tenían unos volúmenes muy bajitos y había un riesgo en el momento de que algunos de los OEMs se fueran de África del Sur, en la misma manera que lo estuvieron haciendo más recientemente en Australia, y esa amenaza todavía existe. En noviembre del año pasado, GM se fue de África del Sur. La planta de General Motors fue retomada por Isuzu, entonces hubo más o menos como un reemplazo. Y Isuzu está haciendo vehículos comerciales ligeros y SUVs, pero General Motors dijo no es más competitivo más para nosotros, y se fueron, de manera que hay cierta fragilidad en la industria a nivel mundial. Pero si uno tiene ambiciones para hacer crecer su industria, entonces por favor estudie con cuidado y aprenda las lecciones de las otras partes del mundo también. What is the role of the government in terms of intervention or support in these experiences? How much has governments have participated in other countries? And in what lines? Financing, technical support directly, how have they contributed? Facilitating the issues or involving themselves directly. How should it be, seeing the situation in Colombia? Pues varía de un país al otro. Y yo puedo hablar solamente de aquellos países en los que
le han pedido a unido que se involucre. Entonces, otros países están trabajando muy independientemente. De pronto existen subsidios gubernamentales, pero de pronto hay programas de los que yo no esté al tanto. Pero hemos estado involucrados como ONUDI. Siempre ha habido alguna organización que pueda ser el gobierno del país, o en el caso de Bielorrusia, no es el gobierno bielorruso, es la Federación Rusa que ha otorgado los fondos para este tipo de proyecto, porque aunque Bielorrusia no es ya más parte de la antigua Unión Soviética, pues sí todavía están unidos y siguen muy en conjunto, y la Federación Rusa dice, sí, muchos de los motivos por los que ustedes no tienen éxito en Bielorrusia es porque es por la baja que han tenido en la economía rusa. Entonces, normalmente es una organización gubernamental la que toma la iniciativa. Ellos dicen, pensamos que queremos hacer crecer ese sector, ya sea el aeroespacial o automotriz, lo que sea. El gobierno dice, queremos hacer crecer este sector, y le dicen, entonces, ¿a cuál agente podemos trabajar con un agente para poder hacer ese crecimiento y llevarlo a cabo? Una de las ventajas que la ONUDI puede traer es que tiene divisiones en todo el mundo, a partir y experiencia de todos los proyectos que se han hecho en el pasado. Entonces, con mucha frecuencia, unido los países que son miembros, entonces van a llamar a nuestros servicios e iniciamos las conversaciones. En África del Sur yo trabajé, por ejemplo, con el gobierno para hacer la arquitectura del modelo, y por lo mismo en Bielorrusia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, o qué deberían los gobiernos hacer para impulsar la industria automotriz? El gobierno dice, podemos colocar esta cantidad de fondos, por ejemplo, pero estamos esperando, no puede ser por siempre basado, que el programa se base en fondos gubernamentales. Solo tiene que ser una cantidad finita, pero lo que ustedes pueden intentar es establecer un programa que tenga vida después de que haya sido financiado por el gobierno. Eso tiene que ser parte del proyecto, del modelamiento que se haga aquí, cómo ser sostenibles desde el punto de vista comercial, y parte de eso no es solamente cobrar por unos servicios, sino cómo garantizar que la gente que son sus clientes potenciales entiendan los beneficios que pueden salir de esto. Déjeme contarle una historia real. En el Reino Unido hemos estado haciendo nuestras actividades de mejoras automotrices que reciben ciertos fondos gubernamentales por 6 meses y después paran, y después nosotros continuamos con la iniciativa porque entendimos qué es lo que estábamos haciendo, y podríamos entonces visitar las empresas y explicarle al gerente general, particularmente las empresas chiquitas, porque algunos de esos gerentes generales resisten mucho los cambios. Son personas un poquito anticuadas que saben cómo fabricar un producto y son tecnólogos, por ejemplo, han crecido su negocio desde las habilidades que tienen. Si uno llega de repente y les da alguna técnica de mejora continua sofisticada, entonces uno va a tener resistencia. Entonces uno tiene que ser capaz de persuadirlos, de convencerlos de que eso se hace para su beneficio. Con nuestra experiencia en el sector automotriz podemos hacer tal cosa. El gobierno británico dijo, eso está yendo tan bien que nos gustaría expandir esto a la industria aeroespacial, a las cerámicas, a la industria alimenticia y muchas otras industrias también. Y entonces ellos dieron fondos gubernamentales para esos otros sectores para establecer el equivalente de lo que es el proceso de desarrollo de proveedores. Y dentro de 2 años, los fondos gubernamentales se pararon para esos otros sectores, y en 1 año más cada uno de esos otros sectores botó a la basura el programa. No tenían la sostenibilidad para llevar el programa a cabo. No tenían el conocimiento de qué es lo que están haciendo y cómo puede beneficiar a una empresa. Por ejemplo, en la industria alimenticia
ellos tenían unos administradores, pero no tenían gente que entendiera lo que la mejora continua es y cómo beneficia a las compañías, a las empresas miembro del programa. Entonces, por esa falta de conocimiento, no pudieron convencer a los CEOs y a los gerentes generales de las empresas de que es esa iniciativa la que tenían que hacer. Es un balance no solamente de tener los conocimientos, sino de impartirlos de una manera que sea convincente y que involucre a las empresas que son miembro también del programa. Good morning, Jairo Urbano. Thank you for your presentation. Quite interesting. My question is, irrespective of the experiences that you have had or seen in other countries, have you been able to identify a specific risk for our country so that we are successful in our project, or the background that you see is the same one as in other countries? Es una pregunta muy desafiante, es un reto grande. Este es mi tercer día en Colombia. Entonces, mi vista hasta este punto es muy chiquita en términos de muestreo. Entonces, por favor, permítame un par de días más para ver más empresas y para poder comenzar a crear una imagen más clarita en mi imagen de lo que podría ser hecho. Yo veo algunos de los retos ya. Y he visitado algunas compañías muy chiquitas. Una compañía que visité ayer solamente tenía 10 empleados, pero sin embargo tenían el potencial enorme de hacer crecer su negocio. Pero yo creo que hay algunas barreras que las compañías tienen un poquito de miedo de cómo superar. Por ejemplo, las de Tier 16949 parece algo muy intimidante si uno es una empresa chiquita, pero los principios detrás, si uno quiere continuar avanzando y uno le habla a un cliente potencial y le dice, mire, yo estoy listo para ser su proveedor, uno tiene que tener ciertas cosas en su lugar. Algunas de esas cosas son las que quiero estudiar en profundidad, porque algunas no son difíciles. Pero entonces hay algún tipo de resistencia o de no creerle que hace que las compañías no tomen ese paso hacia adelante para decirle a alguien, estoy listo para ser su proveedor. Entonces, ¿cómo podemos llegar hasta ese nivel? Eso es. Is it possible to get a copy of your presentation? Yes, the presentation will be posted on our website in English and in Spanish as well. And additionally, next week, Mr. David will do a short video where he will show us many of his findings and concepts in regards to this activity. We're also transmitting this online. We have had more than 65 or 70 people connected with us, and video, we have also a video as a registry that will be edited and will be made available to visit any part of the presentation in the future. It is a great opportunity for us to have Arthur here. In case you have a question or a comment, we still have a little time, so I invite you to pose your questions. In Colombia, several projects have been implemented in the industry regarding provider development from OEMs to Tier 1 and also to Tier 2 or less developed providers. Out of those experiences, I would like to bring one that we developed in the Commerce Ministry called Technological Extensionism, where one of the findings that we saw is that there is a clear, specific intervention in terms of productivity
but we also detect a need to intervene in the managerial capacities of the businesses. That managerial culture in Colombia needs to be strengthened with strategical thinking tools that can be spread or included in all this small and medium business mentality or culture. We also saw as a big risk the generational succession that is happening in the companies. For instance, the sons of the owner or founder of a company are not totally interested in continuing with his father's business, and then we saw that need to address this kind of or we would like to know if you have seen this type of scenario abroad to deal with it in Colombia. Es un punto muy interesante. A menos que se tenga que se esté involucrado con todo el equipo gerencial, se muere el proyecto. No hay otra. Al contrario de lo que dijiste, aunque hay un muestreo muy chiquito, ya visité un par de compañías esta semana donde la antigua generación, el fundador, el papá, está allá, y entonces la próxima generación está ya presente y uno puede ver que hay un plan de sucesión. Esta semana, en un ejemplo muy pequeñito que tengo, yo encontré mucho entusiasmo en realidad en la próxima generación de querer escuchar a este tipo de técnicas y aprender de ellas. Y son gente que están más enfocados con respecto a la tecnología y están más involucrados con medios sociales y mucho más modernos en su manera de pensar. A medida también que existe mucho respeto para la generación que fundó el negocio y que creó el negocio con éxito. Una o dos compañías que visité esta semana, uno ya podía ver nuevas ambiciones en la próxima generación, y yo pienso que deberíamos estar entusiasmados viendo ese ejemplo. Well, I think we can also take advantage of this space, and as Arthur was saying, to see and to read those experiences that we have had, and to conclude with something in particular. Everybody present here, or everybody participating in the transmission, and also other people that will gather these ideas, will realize that the auto industry has their own set of complexities, which invite us not only to look at them as a challenge in terms of complying with infrastructure and quality requirements, but also to see about the potential that there is in fulfilling those requirements and needs. It is important that all those entities that are here with us, which are framed in the program of productive development guided by the PTP, or the Commerce, Industry and Commerce Guidance, that they understand that any kind of initiative that we see here adopting these practices are transversal and generate a benefit for other industries as well. So the invitation is for us to awaken this type of curiosity in other tools and to take advantage of the contributions to this project, so that we can implement these improvements as per the needs of each one of the regions. Next, it is important to say is that the project will last until 2021. There are resources, there is capacity, there is a big effort being made, and we're optimizing these resources. But the important part
is that this is sustainable. This becomes sustainable in time. And one of the few places where this capacity will stay is that the public entities, local or national, and all parties involved, or you, that we call supporting entities with common interest at some point or during some part of the project. And then what I am inviting you to is that let us work hand in hand since next week. We will have with Arthur a work plan, and we will be able to execute this plan by ourselves. This needs to be executed hand in hand with local entities in municipalities, associations that represent the industries, the PTP, and other parties involved in having this work. So it's an invitation, again, and here we're only planting a seed that will only grow if all supporting companies and entities that are interested in working for industries work for now with us and continue working after the project, because one of our main objectives is that after this project this becomes sustainable. We're not interested in having a 4-year intervention and then walk away from it with nothing in our hands. So we need all this that we will provide with Arthur and all this work plan that we will draft for next year is executed with you. And if there are resources, we're speaking with Impulsa entity at this moment, that they have similar ideas regarding the design center, and we are seeing the possibility of adding their resources to our initiative. The idea is to work together. We cannot work ourselves. This needs to be made with all entities, and we need to centralize all that information, and that is Jessica's, are you there? Jessica is in charge of that, and she is centralizing the capacity that we are generating in order to distribute that to other companies or entities working in the same line. You can talk to me directly, you can talk to Jessica. And there are $4.8 million. Let us hope that they become more, so that we reach 200% of the companies that we were thinking initially, and to work together. One last question, if there is one, or we will close. Nothing? Okay. Well, thank you very much for your attendance. We will continue talking to one another. We will go to visit other companies, and then we will meet again next month for this type of topic. If not with all of you, they will be specific with Jessica or with me, but the idea is to continue working. Please keep an eye on our social networks, because there are many topics which are of general interest to all of you. Thank you very much, Arthur. Thank you all. Colombia, un país joven, diverso y pujante, con ciudades vibrantes,